Hola, buenas noches, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo del lugar donde se estén conectando. Hoy voy a hablarles de un tema que me encanta y me apasiona. Bueno, para los que ya me conocen o son miembros de mi comunidad, sabrán que uno de los temas que más me gusta tocar es el tema de la alimentación, de la nutrición. Y en esta oportunidad quiero traerles em, como la opción de conocer cómo manejar o cómo utilizar la nutrición como medicina, ¿no? Hola, buenas noches a todos los que se están conectando, bienvenidos. Bueno, en este caso en particular, tengo como invitada a una amiga, una hermana de vida, mi querida Gina de Petit Box, que ambas transitamos de alguna manera lo que se conoce como trastornos de conducta alimentaria, ella desde la anorexia y yo desde la bulimia en tiempos ya pasados, gracias a Dios. Y pues bueno, precisamente lo que queremos es comentarles y contarles de cómo fue nuestro proceso de sanar y cómo fue que utilizamos la alimentación justamente para lograr esto, de manera a lo mejor contradictoria, ¿no? Porque fueron trastornos alimentarios los que de alguna manera nos unieron, y pues también cómo la alimentación nos unió para sanar. Déjeme ver si por aquí está para enviar la invitación. Aquí está conectándose. Saludos a todos. Gracias por participar. Vamos a esperar a que Gina se conecte. Hola, Hola Priti, buenas noches. ¿cómo ¿Cómo estás? estás? ¿Sí me, sí me escuchas bien? Yo te escucho bien. Te vemos un poco cortada. No sé si la imagen tuya se ve bien. No. Ay, ahora ¿Así? sí. Ujú. ¿Ya Bueno, se ya ve verán, bien? ya pudieron notar. Iluminación, ¿todo bien? No, pero Sí. te vemos bien, te vemos bien. Ok. Ya se pudieron dar cuenta de el apodo cariñoso que me tiene. Nosotros nos llamamos así. Ella me llama Pretty y yo la llamo Petit. Ese es nuestro, nuestro código de amor y de cariño aquí entre las dos. Bueno, le Así estaba es. contando a las personas que se están conectando, Gina, de cómo nosotras de alguna manera tenemos este mundo apasionante de la nutrición que nos une, y también el tema del trastorno de conducta alimentaria. En tu caso, pues bueno, fue la anorexia y en el mío fue la bulimia, anorexia nerviosa, ¿cierto? ¿Verdad? O sea, lo mío fue de todo. Bueno, Anorexia, bulimia, eh, de todo, pastillas, dietas, de todo, sí. de Sí, todo. bueno, antes de entrar en materia y antes de echar el cuento, quiero hablarles un poquito de Gina. ¿Quién es Gina? Es mi hermana de vida, en primer lugar. Y ella es licenciada en gerencia hotelera, es chef. Y bueno, quisiera que ella viene de Colombia, al igual que yo estamos viviendo aquí en Panamá. Tiene ya muchos años dedicada a la repostería creativa, saludable, perdón, repostería y alimentación saludable. Pero me gustaría que antes de empezar tú nos contaras, Gina, fue tu acercamiento a la comida? ¿Cómo fue que nació esa pasión por el cocinar? Eso que tú entregas en cada producto que tú haces, que todas las personas que somos clientes tuyos además lo sabemos y lo sentimos porque tú le pones corazón y le pones intención a cada cosa que con tus manos elaboras y con todo tu corazón. Pero ¿cómo fue que tú dijiste un día o que descubriste un día que te apasionaba este tema de la cocina y sobre todo de la cocina consciente, coherente, saludable? ¿Cómo fue? Bueno, el amor por la cocina desde chiquita, por mi mamá, la verdad, fue por mi mamá. Pero el tema de la alimentación saludable fue a raíz de, pues, de hacer un alto en el camino, de tocar fondo, de decir ya, ya no puedo más. O sea, yo llevé mi cuerpo al límite es que, o
sea, tenía ya todos los trastornos, consumí pastillas para adelgazar por muchos años, hice todas las dietas y llegó un momento en el cual el cuerpo pues ya, o sea, digamos que fue un falso positivo, gracias a Dios, pero yo dije, ya toqué fondo y decidí, no sé, o sea, si me preguntas hoy, o sea, en ese momento yo sabía que tenía que hacer un cambio, no sabía cómo lo tenía que hacer, me agarré de mi cocina, me acosté a mi cocina y empecé a sustituir ingredientes y para mí lo más fácil, digamos que no lo más fácil, lo más llamativo era sustituir el azúcar, porque yo por muchos años me había privado del azúcar porque sentía culpa, o sea, porque o me privaba, o me comía algo y sentía remordimiento, o simplemente me tomaba el laxante, o bueno, en fin, lo que sabemos. Y dije, bueno, por el azúcar, y en esa época, estoy hablando de hace 10 años, no teníamos tanta variedad como hay hoy en día, tanta información, y dije, lo más saludable, miel, raspadura de panela y azúcar moreno. Y así empecé. Luego con cada ingrediente fui sacando el gluten, incorporando, bueno, la avena, porque yo necesitaba nutrir mi cuerpo. O sea, aparte de poder complacerme, necesitaba, o sea, darle todos los beneficios para volver a recuperar la salud. Sea, aun cuando tú estabas transitando los trastornos, tú sabías que indiscutiblemente no te estaba nutriendo, más allá de esa obsesión por bajar de peso, ¿no? Que creo que fue lo que entendí, pero tú realmente tenías una obesidad tal como No, para decir, Emanuela, no. O sea, digamos que yo siempre he sido vanidosa y yo pues me quería ver bien, ya, o sea, que mi pantalón me quedara bien, que todo bien, o sea, detrás de todo eso, de ese ego inflado, pues había una ausencia de autoestima total, ya, o sea, no era obesa, nunca fui gorda, no tenía ningún problema de salud, aparte de pues la anemia que siempre tuve, ya que luego la volví a nivelar con el tema del protocolo carnívoro, pero no fue nada, o sea, no fue por obesidad ni nada de eso, no. Era o sea, falta de tenías autoestima. una distorsión de tu percepción, o sea, tú tenías una percepción distorsionada de lo que tú eras. O sea, tú te veías gorda, tú te sentías gorda, pero físicamente no lo estabas. Yo quería llevar mi cuerpo al límite, o sea, quería llevar mi cuerpo al límite y quería verme bien, pero pues en realidad no me veía bien porque era una garra. Yo llegué a pesar 50 kilos, yo soy alta, entonces imagínate. Claro. O sea, que llevaste al límite tu salud, literalmente. Mm. Cuéntame qué síntomas sentí en esa época cuando estabas transitando todos estos trastornos, qué es lo que pasaba en tu cuerpo, en tu mente, en tu día a día, con esta Ah, manera que estabas llevando. O cuando sea, estaba con los porque si tú trastornos, decías que querías ir al límite, que querías verte bien, en ese momento cuando estabas transitando estos trastornos, aún cuando estabas dañando tu cuerpo, tú sentías que en algún momento iba a funcionaba, fallar. sentías placer. ¿Sentía placer? No sentía placer. En algunas oportunidades, por el tema de las pastillas, sí como que se me iba o sea, quedaba o sea, no, había momentos en que no podía ni hablar, reaccionar. Wow. Sí, sí. Sentía culpa por comer algunas cosas que no debía comer supuestamente. Tenía hambre, sentía hambre. O sea, digamos que yo ya, o sea, uno ya o sea, en ese momento yo digo, claro, tenía hambre, pero o sea, era hambre emocional de pronto, no sé. Claro, porque habías comido y después al rato no deberías tener hambre, en teoría. Lo que pasa es que tenemos claro, o sea, por lo que se entiende de los trastornos de conductas alimentarias, es que muchas veces, aún comiendo y aún estando saciado y estando lleno, uno puede seguir comiendo. Cuando es la parte, por ejemplo, que también me pasó a mí, Mm, que eran los atracones. O sea, uno era como un mm, barril sin fondo, era comer y comer y comer y comer y comer, y entonces llegaba al punto de, entonces, sacarlo todo después para afuera. O si no el lo sacaba laxante. para afuera, era la culpa y era el malestar y era toda la sensación en el cuerpo de todo lo que implicaba meterse porquería, porque uno no necesariamente comía exactamente lo más saludable, sino a veces lo que se te atravesara. Mm, O se utilizaba esos trastornos como excusa para meterse la porquería y después sacarla, ¿no? ¿Qué fue lo que, o sea, qué fue lo que te hizo tocar fondo? ¿Fue que te empezaste a sentir mal? ¿Fue que empezaste a ok, no.
O sea, yo por lo general, no, yo me hago exámenes cada 6 meses por el tema de la anemia, de hemoglobina. Y, y en uno o sea, recién llegamos a Panamá, me tenía que hacer mi chequeo y salió, bueno, que tenía los anticuerpos altos o bajos, tenía lupus. O sea, yo de eso no sé mucho. Y dije, no, o sea, no puede ser. O sea, no puede ser. Tomás y Martín estaban chiquitos, Tomás tenía 7 años, San Martín 5. Yo dije, no, o sea, ya, de verdad, suficiente. Yo llegué a mi casa, lo primero que hice es sacar las pastillas de la nevera y botarlas, porque yo me traía mi cargamento, obviamente, de Colombia. Esa era mi dosis personal, o sea, pues sí, mi medicina, digámoslo así. Y botarlas y ya, fueron momentos molestos, incómodos, de verdad. Sí, me Pero imagino. poco a poco se fue dando. Me acogí a mi cocina, fui transformándola y, o sea, no es que suena como si fuera un proceso, si hubiera sido un proceso rápido, pero ha sido lento. O sea, yo sigo en mi proceso. O sea, mi cocina es el reflejo de mi proceso. Claro. Es eso. No, y se nota, gracias a Dios, se nota de toda la evolución que has tenido, todo lo que has sanado y todo lo que estás ayudando a sanar a muchos, eh, porque cuidas cada detalle y bueno, a lo largo de todos estos años, después de que nos conocimos y que empezamos a vivir este proceso juntas y aprendimos y crecimos juntas, nos fuimos dando cuenta de muchas cosas, ¿no? Que aun cuando muchas veces considerábamos que lo natural era saludable en todos los aspectos, nos empezamos a dar cuenta juntas mientras fuimos experimentando que no necesariamente todo lo natural era lo más sano. Y de hecho a ti específicamente me acuerdo, hace como 4 años creo que fue más o menos, que aun cuando tú seguías comiendo sano, me reportabas que ya estabas teniendo, que seguías teniendo inflamación, que seguías con las alergias, que tu problema de la anemia no mejoraba, aun cuando, bueno, ya de alguna manera se había puesto en orden y habías logrado controlar el trastorno alimentario. eh, Seguía como con molestias. Me acuerdo que muchas veces me hablaba de la rinitis, de la alergia, de que te picaban los ojos. Entonces, de ahí de alguna manera, en aquel entonces yo también comencé, hace 4 años, con mi proceso de transformación y empecé a prepararme como coach. De alguna manera yo toda la información que adquiría en el ámbito de la nutrición la compartía con Gina y le contaba y le comentaba y le decía, y bueno, yo siempre veía a Gina como una persona que comía muy sana, muy saludable dentro de los parámetros que ambas considerábamos que era así. O sea, este comer sano, que ahora que la nutrición funcional se presenta, al igual que la medicina funcional integrativa, nos dan una nueva visión y una nueva mirada de lo que es la nutrición. Hoy en día uno puede entender de alguna manera que esa nutrición no era tan saludable como nosotros la pensábamos y que no todo lo que se consume es favorable para el organismo, ¿no? Entonces empezamos a conversar, me acuerdo que hablábamos mucho no solamente del preparado, sino de qué se incluía en cada comida. Eh, Porque yo recuerdo que tú siempre, cuando hacías tus talleres o cuando me invitabas a comer, que comía espectacular, tú empezaba de alguna manera a hacer ruido algunos ingredientes con lo que yo estaba aprendiendo. Entonces, por supuesto, siempre del respeto, yo no abordaba o no quizás no te invadía en ese momento con los temas, pero poco a poco te fui como que soltando las semillitas ahí para ver si tú las ibas atajando, porque me estaba dando cuenta que probablemente la forma en que todavía te mantenías comiendo era lo que te seguía desatando la alergia, la distensión abdominal, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que yo comía delicioso con tu comida, pero como yo estaba también en un proceso de pérdida de peso, más allá de ver que habían alimentos que eran altos en índice glucémico, seguía viendo o notando, ya para cuando estuve teniendo más conocimiento de esto, seguían presentes los alimentos proinflamatorios, Ujú. que no significa que no lo podamos comer, pero ya cuando uno decide incluirlo de manera constante y rutinaria, es cuando puede entonces representar un daño a la salud.
Entonces, ¿cómo fue esa transición de, de tú darte permiso después desde la alimentación y hacer las paces y reconciliarte contigo misma? Porque no creo que sea sencillo que tú tomes la decisión en primer lugar, como la tomaste, de decir, bueno, ya voy a parar, no voy a tomar más las pastillas, no voy a seguir con esto, esta actitud nociva hacia mí, pero ¿cómo puede ser el proceso de luego entonces entender que desde el alimento podías sanar? ¿Cómo lo empezaste a notar o a sospechar, quizás porque a lo mejor no lo tenías tan claro al principio? No, no lo tenía claro. O sea, yo dije, bueno, me tengo que nutrir de alguna u otra forma, ¿cierto? Y empecé, bueno, a comer y trataba de escoger muy bien los ingredientes, a alimentos reales, ya, alimentos reales, frutas, vegetales. Fui vegetariana, fui vegana, fui paleo, he sido de todo, ya, hasta carnívora. Fui que nunca pensé que lo fuera a hacer, ya ese fue el último protocolo que hice por el tema de inflamación, ¿te acuerdas? Y, y ya, tal vez escuchando a mi cuerpo, escuchándolo, y ya. Yo me acuerdo que una de las primeras cosas que tú retirabas y que fue como que lo más contundente fue el azúcar, ¿no? En primer lugar, que tú dijiste, Sí, no más azúcar. Y empezaste a incluir sustitutos en tu comida, sí, sí, ¿cierto? sí, 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 sí. Sí, por eso te digo, fue la miel. Los primeros fueron la miel, la raspadura de panela y el azúcar moreno. Pues imagínate en esa época, o sea, no existía, o de pronto sí existía, pero no tenía ni idea que existía la stevia. Bueno, sí existía la stevia, pero era muy amarga. Sí. El Y dátil había no se otros podía modificar. edulcorantes, estaban los edulcorantes artificiales, pero tú Sí, ah, no, pero independientemente eso no, no, no. tampoco te ibas a No, no, migrar no, para no, no, allá, no, 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 claro. no, 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 no. Entonces trataste de mantener ese sustituto del azúcar, pero desde el alimento real o lo más saludable, Exacto, lo más... sí. Sí, sí, sí. Ya luego aprendí a endulzar con fruta, con dátil. Bueno, llegó el muffin, que en realidad no es mi favorito, pero es el más parecido al azúcar. Y ya ha sido un proceso. Ahí vamos. Sí. Es que evidentemente hoy en día, gracias a Dios, se consiguen muchos sustitutos del azúcar Sí, que siguen siendo naturales, aun cuando sigue siendo un alimento procesado, ¿ok? Que no es del todo un alimento completamente natural. Por ejemplo, en el caso de la stevia, se consiguen mínimamente procesados, ¿ok? Y que indiscutiblemente va a ser muchísimo mejor tomar una stevia o tomar monk fruit o eritritol o, o alulosa o isomal no, perdón, eh, bueno, hay malitol, no maltitol, malitol, hay varios sustitutos naturales del azúcar que no van a aportar, primero, el índice glucémico que aporta el azúcar ni el grado de inflamación y sobre todo la dependencia, ¿no? Porque está demostrado hoy científicamente que el tema del azúcar, no solamente por un tema de obesidad, sino de cuánto afecta a nivel neurológico por la dependencia que desata, ¿no? Es tan adictiva como la cocaína. Entonces, por eso es que muchas personas no logran avanzar en su proceso de pérdida de peso o en sus adherencias a algún protocolo de nutrición cuando todavía está presente el azúcar porque es que es adictiva. Es adictiva. No solamente el azúcar propiamente dicha, el azúcar de mesa, el azúcar refinada, ¿ok? El azúcar en cualquier tipo de presentación o incluso en los alimentos altos en componente de glucosa o de aporte de carbohidratos, igualmente tienden a desatar esta respuesta de dependencia, sí, es como una droga, literalmente, que de pero, hecho se le llama carboadicción. pero yo sí te voy a decir algo, ¿verdad? O sea, yo te lo digo. O sea, parte de mi proceso es darme eh, permiso a comer algunos alimentos de esos procesados de vez en cuando, sin sentir culpa. O sea, no digo que todos los días me voy a comer la dona o el brownie o el pan, o sea, no, pero yo trato ya de no satanizar ningún alimento ni ningún ingrediente porque no es sano. O Claro. sea, no hay nada que pese más que la culpa.
Entonces, cuando tú claro. ves que es libre de culpa, libre de remordimientos, a mí eso me atormenta, a mí eso me llega, o sea, me da dolor de estómago, te digo. Entonces, lo ideal es no consumir esos productos, pero de vez en cuando sí es importante hacerlo. Yo siento que sí, a no ser que tenga algún diagnóstico, siga, sí, algún tema de salud, pero sí es importante hacerlo. Para mí, o sea, para mi proceso, es importante. Porque ya tú de alguna manera sanaste, Gina. Ya tú de alguna manera No lograste, creas, eso es para toda la claro, vida, Ernie. pero O sea, pero no estás en el pico agudo, mm, ¿ok? mm, Donde puedes sentir que vas a tener una recaída o que vas a tener una pero hay, dependencia, pero ¿ok? siguen habiendo recaídas. Claro, pero tú La clave ahí, la clave es reconocer que están, porque por mucho tiempo yo los mantuve ocultos por medio, o sea, la vanidad. ¿M? Yo soy así, yo quiero verme así, estaban ocultos. En el momento que los hice visibles, pues ya es más fácil controlarlos. Y han habido recaídas, claro que sí, en estos 10 años, imagínate, han claro. habido recaídas, pero uno ya reconoce, uno ya sabe más o menos cuándo van a aparecer o pueden aparecer y uno ya es más fácil de controlar y también es más saludable para uno. Claro, es que ahí es donde entra la maestría, la automaestría, ¿no? Mm. En la medida que nos vamos con mente de aprendiz, empezamos un proceso, tratamos de recibir toda la información que podamos y aplicarla de la mejor manera y tratar de hacer lo mejor con lo que tenemos, ¿no? Mm. Porque nadie es perfecto, porque nadie va a vivir al 100% con un protocolo específico, porque no creo que sea sostenible. No, no lo Ojo, es. hay personas, conozco personas en las comunidades del tema de nutrición que sigo, son referentes, que logran tener una adherencia casi que al 100%, pero es porque deciden vivir un estilo de vida de esa manera. Pero hay que entender que para quienes tengamos o tuvimos un trastorno y quienes de alguna manera queremos estar saludables, pero también ser permisivos y coherentes con lo que es el ser humano, que es un ser cíclico, que vamos a tener etapas, que vamos a tener momentos, que van a haber momentos en que vamos a estar completamente adheridos a un protocolo, como van a haber momentos que a lo mejor por la parte emocional nos vamos a sentir más, quizás más flexibles o vamos a necesitar otro tipo de alimento. Entonces, ahí es cuando entra la maestría, que con todo lo que tú has podido experimentar en estos 10 años, estás teniendo un abanico de herramientas que te van a permitir tomar las mejores decisiones y hacer las mejores elecciones a la hora de comer. Entonces, cuando Sí, tú decides en algún momento comerte la dona, tú sabes que va a ser algo puntual, que te vas a satisfacer esas ganas, que vas a saciar ese, ese toque dulce que a lo mejor te provocó, pero tú no vas a mantener eso de manera constante y prolongada en la vida, entre comillas, siempre que se pueda, por supuesto, pero ya tú entiendes que no lo puedes hacer de manera crónica o de manera repetitiva porque eso sí va a representar un daño para tu salud, que es lo que siempre hablo yo con mis asesorados, que la idea es que se aprenda a comer, que se tengan las herramientas y que se tome el control de la salud y de la nutrición para que en exacto. algún momento cuando uno decida darse un permiso sea solo un permiso y que tú en un momento puntual, porque yo tengo 4 años con una nutrición a base con un protocolo nutricional a base de nutrición cetogénica y de ayuno, pero yo en algún momento, si me provoca, me como un pequeño, me como una arepa, o sea, me como algo que regularmente no hago, porque ya yo descubrí y ya yo identifico que la inclusión de esos alimentos me desatan dolor de cabeza, inflamación, estreñimiento, me cambian el humor, entonces yo por elección decidí no incluirlos en mi vida de manera rutinaria, pero no significa que nomás nunca los voy a comer, pero solo que ahora sé cuándo comerlos, sé lo que me va a pasar después de que los coma, porque probablemente voy a tener una reacción y una respuesta no muy agradable en mi cuerpo, porque ya mi cuerpo se ha limpiado y detecta rápidamente todos estos alimentos que no son amigos con nuestro intestino y se nota. Entonces me imagino que a ti te pasó igual, porque o sea, lo que yo conozco de Gina es que Gina cuida mucho su salud, pero también ha Sí. sido permisiva, ha Eh, sido, no, pero no es de manera de complaciente, sino de que estás siendo responsable y que estás asumiendo el día que te provoca comerte la dona y ya está. yo decidí incluir los grises, sí, o sea, algunos alimentos que no consumo, decidí dar la oportunidad porque es necesario.
Para mí, por ejemplo, los protocolos muy estrictos no son sostenibles, no son sanos. Yo sufría con el ayuno, sufría mucho, a pesar de que yo tenía anorexia, que para mí era fácil, o sea, para mí es muy fácil entrar en las dietas porque, o sea, digamos que no es lo mío, pero yo sé, o sea, soy muy estricta, pero salirme de eso sí es muy difícil. Entonces, por ejemplo, con el ayuno sufría, o sea, yo contaba las horas, 12 y hay días en que no tiene más hambre. Pues, pucha, me faltan 4 horas y entonces ya eso era sufrimiento, ¿verdad? Eso ya era sufrimiento. Igual con los protocolos como el carnívoro que me desinflamó, o sea, logré, ¿te acuerdas que era la mano, el problema de la mano que no la podía mover? Logré desinflamarme, eh, pero yo no sabía ni cómo dejar ese protocolo. A pesar de Claro, que yo tenía información tuya, o sea, de primera mano, el apoyo, pero yo decía, o sea, yo carnívora no voy a hacer el resto de mi vida porque a mí me hace falta mis vegetales. ¿Ya? Y yo sabía que si yo lo dejaba, iba a retener líquido y entonces me iba a subir un poquito de peso que no es subir, y entonces ya, y la mente, ya. Entonces, yo soy movimiento independiente, o sea, ya que las dietas no puedo, ni con protocolo ni con nada, no puedo, no claro, es puedo. que la manera más sana de tener una relación con la comida es no trasladarse a una dieta, No, sino exacto. elegir un estilo de alimentación. ¿Qué pasa? Probablemente, y es lo que siempre comento yo con el ayuno se tiene que hacer fluyendo con el proceso. Cuando tú Mm, estás haciendo ayuno, que estás contando horas, eso no está funcionando. Y mm, probablemente puede haber un problema de base que significa que probablemente, que quizás la forma en que te estás alimentando a ese ayuno no está siendo la más adecuada. Porque para que tú puedas aguantar horas sin comer, tiene que haber una densidad nutricional previa. Tiene que haber un buen componente de proteínas y de grasas, sobre todo presentes en el organismo, que te permitan aguantar más horas. Entonces, la persona que hace ayuno y que manifiesta que le está costando, que está sufriendo, que está estirando la hora, que está dándole para ver no, si llega, eso no es un ayuno coherente ni saludable, eso no es ayunar. Porque el ayuno se no, da de manera natural. Cuando uno sube la densidad nutricional y de acuerdo a los requerimientos de cada persona, porque lo que tú necesitas de proteína y de grasa probablemente y de carbohidratos no tiene que ser exactamente lo que necesito yo. Entonces, cuando una persona mantiene una densidad nutricional adecuada a los requerimientos diarios de la persona, en esa medida que tú estés saciado, tú vas a ir incluso naturalmente avanzando en el ayuno, porque te vas a dar cuenta que cada vez menos tienes hambre porque estás más saciado. Entonces, eso sí es un ayuno, ¿ok? El no sé. ayunar no es hambre. Cuando ya tú estás contando la hora, porque me faltan 2 horas, me faltan 30 minutos, quiero comer, me estoy muriendo de hambre, eso no es hambre, ¿okay? Eso es inanición prácticamente. Eso es pasar hambre, quizás a manera de Ya, voluntaria, y pero ahí igual, caes en el trastorno. pero te está obligando. Entonces, ese es el hilo muy fino, ¿ok? Ujú, Entre las dietas y el ayuno con los trastornos alimentarios, porque exacto. esto lo he hablado yo muchísimo. O sea, cuando realmente tú estás ayunando, haciéndolo coherentemente como se tiene que hacer y cuidando después qué alimentos vas a ingerir luego, incluso los que comiste antes de ayunar, o cuando es que ya estás rayando el, cuando es que ya te estás limitando o te estás privando de comer alimentos por un tema de algún trastorno, ¿ok? O de alguna percepción que tengas en cuanto a tu corporalidad o a tu parte emocional. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se va a iniciar un protocolo de nutrición, asesorarse con personas que sepan y que manejen la información, porque del ayuno a pasar a un trastorno pasan segundos, ¿ok? Es súper importante eso. Y Eso que de hecho, acabas de decir es súper importante. hay personas que culpan al ayuno, hay personas que culpan a keto, ¿ok? O a la low carb de trastornos alimentarios o de Todo. deficiencias nutricionales, pero es que no es que es el protocolo, es que si no lo hiciste de manera adecuada, ¿ok? Probablemente se van a desatar respuestas metabólicas y autoinmunes que te van a generar un daño. Entonces, siempre hay que hacer un protocolo de nutrición. No estamos hablando de dietas, porque aquí también hay que hacer la diferencia. No es hacer dieta, es aprender a comer. Entonces, quizás una de las cosas que hice yo con Gina en esa oportunidad fue mostrarle el abanico de todos los protocolos que yo estaba aprendiendo y que incluso estaba experimentando en mí, para que ella probara, para que se diera la oportunidad.
porque ella no iba a hacer dieta porque ella no necesitaba una dieta, ¿ok? Ella quería aprender a comer, entonces yo la fui introduciendo a través de todos estos protocolos, a través del paleo, a través de la low carb, de la keto, la carnívora, etcétera, etcétera, a mostrarle las diferentes maneras de comer. Eso no es hacer dieta, ¿ok? Que me acuerdo clarito la maravilla que pudimos experimentar juntas cuando tuviste el problema de el dolor en la mano y todo lo que Del estaba, dolor, que se me durmió, o sea, la mano no funcionaba, no ¿te la podías acuerdas? mover, No, no exacto, la podía exacto. mover. Estaba inflamada. Estabas inflamada, tenías Y la mano estaba en inmóvil. keto. Y estaba en keto y comía, digamos que saludablemente, pero yo le di duro a las almendras, frutos secos, y yo pienso que eso, más el estrés que estaba viviendo de pronto en ese momento, pues nada, me inflamaron. Y ya Claro, por con eso con el el protocolo, protocolo tiene que ser individualizado. O sea, keto es un protocolo de nutrición que lo que hace es inducir un estado metabólico que es maravilloso, que es la cetosis. Pero protocolos cetogénicos hay muchos y no necesariamente todos son los más adecuados. Tú tienes el keto sucio, tienes un keto estricto, tienes un keto flexible, ¿ok? yo era keto flexible, yo creo. Alimentos cetogénicos que para ti representan un daño, que era el caso de los frutos secos, porque yo me acuerdo que tú, aún comiendo nutrición cetogénica, te daban muchos permisos con los frutos secos, ¿ok? Y con Mucho. ciertos vegetales que también te jugaban en contra. Entonces fue cuando te hice la propuesta en aquel entonces, por lo mal que estabas con la mano, y le dije, oye, mira, yo creo que lo mejor, que pudiéramos a lo mejor experimentar y probar, por no dejar, es retirar ciertos alimentos que están catalogados como proinflamatorios o antinutrientes, ¿ok? Y tratar de hacer una alimentación un poco más limpia y más amigable con el intestino. Entonces, como estaba, me acuerdo yo que estabas tan mal con el tema de la mano, nos fuimos como que muy de golpe a carnívoro. O sea, fue o sí, pero la mejoría. Radical. Total. O sea, a los 2 días tú ya sientes el cuerpo que está desinflamando. A los 15 días ya podía mover un poco o sea, ya podía hacer esto. O sea, no podía levantar las cosas, nada. Pero el tema ahí era salir de la carnívora. Claro, entonces ahí entra la otra parte. Hay quienes decidimos vivir bajo un estilo de alimentación porque es lo que nos hace sentir bien, porque es lo que, en mi caso, que soy cetogénica o ketocarnívora, la mayoría de las veces, yo decidí vivir así porque fue primero la forma en que logré controlar mi tema de obesidad y todos los trastornos que venían Mm. atrás, la bulimia, el hipotiroidismo, el hiperinsulinismo. O sea, yo a través de la nutrición logré controlar mi salud. Entonces yo decidí quedarme bajo este estilo de alimentación porque además me encanta y me hace bien. Pero no necesariamente una persona que pasa por un protocolo así tiene que tomar la decisión de quedarse en eso para siempre. Aquí es cuando entra el alimento como medicina. Tú puedes utilizar ciertos protocolos nutricionales de manera puntual y estratégica para sanar. Y una vez que sanas, y una vez que estás mejor, y una vez que corriges esa disfunción o ese desbalance, volver a retomar o establecer otra estrategia o hacer simplemente una combinación de varios tipos de alimentación y sabiendo ya qué es lo que te hace bien y qué es lo que te hace mal, porque entonces yo me imagino que tú ahora con más coherencia sabes que no puedes abusar de los frutos secos aunque ya los estás comiendo otra vez, sabes que no puedes abusar de ciertos vegetales porque te hacen daño, entonces es una cuestión de equilibrar y de dar prioridad a lo que sí te hace sentir bien y vivir tu vida relajada, sin estrés y sin tampoco esa manía, porque también entonces se puede convertir en manía, por eso es que es tan delicado el tema de los protocolos nutricionales o de las dietas, porque saltas en un momentito una manía y se desata otra vez el trastorno. Entonces, yo quizás lo que interpreto contigo es que esto de flexibilizarte y de reconciliarte con todos los tipos de alimentos y en todas sus presentaciones fue como de alguna manera tú bajarle esa intensidad al tema de la comida y como te decía yo, también hay que priorizar otras cosas de la vida que no solamente sea la comida y que la vida no tiene que girar en torno a la comida y al alimento, que eso también a lo mejor es lo que le pasa a la mayoría de las personas, que se levantan en la mañana y desayunan y ya están pensando que se van a comer en la noche y qué van a preparar para la cena, sino que la gente se dedique
a disfrutar de la vida, a practicar otros hábitos que son también poderosos y maravillosos para lograr controlar y revertir muchas enfermedades, que pongan la atención en otra cosa, en la calidad del pensamiento, en pasar tiempo con la familia, en estudiar, en trabajar, y dejen la comida para lo que es para alimentarse y ya está. Que cuando se quieran dar un gusto y se quieran dar un permiso también se lo den, porque no está de más. Pero entonces hacerlo con conciencia, y esa conciencia yo creo que se adquiere, y esa maestría es probando, es experimentando, es sintiéndolo en el cuerpo, porque a lo mejor que yo te dijera a ti, Gina, no, es que la nutrición carnívora es uno de los protocolos más adecuados para temas de trastornos de problemas, perdón, de inflamación aguda, y tú me ibas a decir, ah, bueno, pero hasta que no lo experimentaste, y hasta que no lo viviste, y hasta que no lo transitaste, no pudiste identificar que a lo mejor era o no era para ti. Y es Es ahí que donde, era eso o era eso. O sea, no veía otra opción. y que incluso recuerdo que gracias a la nutrición carnívora y el tiempo que te mantuviste en ella, por fin, después de años, tus niveles De toda la vida. se De toda revirtieron. la vida. Total. Sale la hemoglobina por encima. Siempre de rango. Y así estoy. Claro, porque ¿qué pasa aquí? Eh, Muchas veces pasa que uno piensa que está comiendo bien, que uno piensa que está comiendo saludable, que dentro de lo que cabe tienes todos los grupos de alimentos y entonces tienes una alimentación balanceada, etcétera, etcétera. Pero hoy hay mucho desconocimiento con la estructura, o mejor dicho, con cómo afectan esos alimentos a nivel químico o bioquímico en el ser humano. Entonces, muchas veces incluimos ciertos alimentos que están conocidos hoy como proinflamatorios o antinutrientes, que aunque la persona se coma la vaca entera, esos nutrientes no los puede asimilar y no los puede fijar. ¿Por qué? Porque hay otras sustancias que se implican y que intervienen en esos procesos metabólicos y esos procesos digestivos que le van a robar los nutrientes a esa carne de vaca que tú probablemente, porque traigo la vaca porque es lo que siempre se asocia a la carne roja con el tema de la anemia, ¿ok? Entonces a lo mejor tú consumías carne roja regularmente No, y cuidabas de consumir hierro y meter a lo mejor la espinaca y demás. Entonces, algo estaba pasando porque no era suficiente. Entonces ahí es cuando se pone en evidencia que, por ejemplo, no todos los alimentos tienen la misma biodisponibilidad o la misma capacidad de ser absorbidos por el organismo que otros. Entonces, no es lo mismo el aporte de hierro que te puede dar una proteína animal que venga de la carne o que venga del hígado específicamente, que ese es el multivitamínico de la naturaleza por excelencia, no va a ser lo mismo la cantidad de hierro y de vitaminas que tú puedas asimilar de ese hígado o de esa proteína, de esa carne, perdón, a la que vas a asimilar de la espinaca, por ejemplo, que también la mandan mucho por temas de anemia, ¿no? Por el alto contenido de hierro, porque el cuerpo no la asimila igual, no la absorbe igual. Y en primer lugar, porque siempre está presente la estructura de lo que es la planta, o sea, la planta como tal tiene ciertas sustancias o ciertos elementos fitoquímicos, ciertos compuestos propios de la planta que también son nocivos para el cuerpo humano. O sea, el cuerpo, hay ciertas sustancias que el cuerpo no sabe digerir, que no sabe procesar, o sea, porque no estamos diseñados genéticamente para estar comiendo monte a cada rato. O sea, no somos vacas, literalmente. Nuestra forma de procesar los alimentos, nuestro estómago está diseñado para digerir más eficientemente las proteínas y las grasas. mm, ¿Que incluimos los vegetales y las frutas? Sí. ¿Que los podemos comer? Sí. Pero entonces hay que hacer, como quien dice, un trabajo yo creo que de detective, a ir probando y a ir identificando qué alimentos son más amigables y qué no, y qué es lo que te desata una respuesta inflamatoria o lo que te desata alguna reacción alérgica y que no. Y por lo general, lo que más se ha evidenciado que tiene estas respuestas autoinmunes o estas respuestas agudas inflamatorias, ¿ok? De primera mano, instantánea,
tiene que ver más con el consumo de vegetales y frutas que con las carnes y las grasas, aunque hay personas, por supuesto, que también tienen ciertas intolerancias, como todo. Es a nivel, o sea, tiene que ser una pauta personalizada y tiene que ser a conciencia y probar lo que realmente le toca, le hace bien a cada quien. Porque como tú me dijiste, o sea, tú en algún momento haciendo el protocolo carnívoro te fue de maravilla, pero tú sabías, sentías que tú no te ibas a poder mantener en ese protocolo para toda tu vida. Entonces, que de alguna manera tú necesitabas desprenderte de eso, ya sanaste, ya mejoraste, ya tu mano volvió a moverse, tu hemoglobina estaba en rango, estaba con la anemia ya desaparecida por completa después de haberla sufrido toda tu vida, entonces ya, bueno, que utilicé la nutrición carnívora como herramienta, pero ahora yo decido trasladarme a otro tipo de protocolo. Entonces, ¿cómo fue que hiciste No, esa transición? O sea, hoy en día, ¿en qué te mantienes, por ejemplo? independiente. Como te dije, o sea, ¿es en serio? No, 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 ya no más protocolos. No, para mí no son saludables, ni dietas, nada, simplemente reales, o sea, fruta, verdura, proteína, consumo lácteos, quesos, mm, ya, algunos cereales, algunos frutos secos, y de vez en cuando sí me doy, no, permiso no, sí me como alguna cosa que quiera, o sea, lo que quiera, lo que sea, no importa que tenga los 10 gramos de azúcar, los 10 gramos de 20 de harina de trigo, no me importa. Claro, porque ya es un tema. Pero eso no fue fácil, ¿no? Para llegar a esto me costó casi un año y medio, Claro, pero fíjate lo me costó casi importante, un año y medio. tú que tuviste un trastorno alimentario tan fuerte como la anorexia nerviosa. O sea, que una persona que pasó por ese trastorno tan agudo hoy en día pueda decir que puedo comer lo que yo quiera cuando yo quiera, eso no es fácil. Porque, porque después, en aquel momento tú te los comías, pero después venían las reacciones y venían las Sí, claro. consecuencias. En este momento tú lo estás haciendo a voluntad y a conciencia, con intención. Entonces te está permitiendo mantenerte estable. ¿Ok? Esto, por supuesto, una persona que tenga un trastorno activo no lo puede hacer. Una persona que tenga un trastorno activo tiene que sí o sí buscar ayuda profesional, ¿ok? Para tratar de minimizar el impacto y tratar de alguna manera eh, eh, solventar y sanar esa situación, ¿no? Porque indiscutiblemente es una enfermedad. Todos los trastornos alimentarios son enfermedad, es un mal a la mayoría de la población en algún momento. No, a lo mejor no de manera crónica, pero yo creo que nadie ha pasado por debajo de la mesa que coma de manera compulsiva por un tema de estrés y ansiedad. O sea, eso nos pasa a todos. Contra estos factores que tienen que ver con la ansiedad, con la emoción, pero que eso no se convierte en un patrón o algo que se repite de manera crónica, es lo que marca. Entonces, cuando ya hay alguien que pueda evidenciar cómo eso se está repitiendo en el tiempo y que no lo está pudiendo controlar, es cuando se prenden las alarmas y es cuando la persona debería buscar ayuda profesional. En nuestro caso, y por eso fue que le pusimos el nombre a este live, sanar desde la nosotros mira, damos el alimento para poder controlar situaciones, para poder manejar esas situaciones. En mi caso particular, yo logré después de muchos años bajar de peso porque yo sí tenía un problema de obesidad a diferencia de ti, que tú no eras obesa, pero tú te sentías obesa o tú asumías que tú tenías que dejar de comer para no engordar. En mi caso fue al revés, yo sí tuve muchos años de obesidad y fue gracias a conocer todos estos protocolos de nutrición que yo pude revertir mi condición y además todas las que estaban asociadas a ella. En tu caso, tú lograste sanar, lograste tener un equilibrio, aprendiste a sustituir también alimentos, que eso es súper importante, y de alguna manera, luego de que sanaste, te permitiste tú simplemente, ya sabiendo comer y ya teniendo haciendo mejores elecciones, ya puedes dar tu de manera, o sea,
a lo que tú consideras que es sano para ti, a lo que tú consideras que te hace bien. Y eso también es válido. No necesariamente nos tenemos que mantener para siempre bajo un protocolo nutricional o una dieta, como mucha gente le llama, ¿ok? Porque por ejemplo, una de las cosas que promuevo en mis programas es yo mostrar todas las herramientas y todas las aristas que se pueden encontrar a la hora de uno buscar alimentos y qué alimentación puede ser la más adecuada o cómo hacer las sustituciones más adecuadas para que luego la persona cuando termine el programa tenga todas las herramientas y quizás sin tener ningún protocolo específico, como en tu caso, coman de manera saludable para entendiendo lo que a ella le hace, para que la persona no le representa un daño, no le representa una distensión, no le representa diarrea o gases o migrañas, ¿okay? O insomnio, por el estilo de forma que comemos. Hay una pregunta ahí para ti, Gina, que ¿por cuánto tiempo hiciste el protocolo carnívoro? O sea, era por 3 meses, ¿cierto? Pero lo hice casi, o sea, lo hice por mucho tiempo lo No, hice. eran 3 semanas. Ah, Eran tres. bueno, entonces lo hice por casi 4 meses, o sea, lo hice por mucho tiempo. O sea, y no te imaginas cómo me costó salirme de ese protocolo. Me costó mucho. Volver a introducir los vegetales, las frutas, me costó. Pero te Me, costó por co- un tema de Emocional, la respuesta que emocional, porque yo decía, si soy carnívoro no puedo consumir vegetales. Ya, pero por otro lado, ¿sabes? Los vegetales son reales, porque cuando yo empecé con todo mi proceso, yo me acogía a mis alimentos reales, ¿ya? Me costó mucho. claro, lo que pasa es que estaba también el componente emocional, que también, pues, es como que lo que queda ahí guardado en la gaveta después de sufrir un trastorno alimentario. Porque me acuerdo que lo comentaste en un momento, que si te salías del protocolo carnívoro, cuando fue los carbohidratos, entendías que iba a haber una retención de líquido importante, que era líquido, que Exacto, era era gordura, líquido. tenías miedo de experimentar nuevamente y que no ibas a saber cómo manejarlo. Pero una vez que empezaste a hacer la reintroducción, una El vez que cambio, ya. Sí, cómo, ¿cómo lo hice? cómo fue respondiendo tu cuerpo. Bien, o sea, yo no soy de graduada, yo no soy graduada, o sea, yo soy o todo o nada, ¿ya? Entonces, de una, vegetales, frutas, y al principio sí, claro, sí, me sentía un poquito pesada del estómago, pero ya luego el cuerpo se fue Es que, adaptando y ya. es que en tu caso no fue la mejor manera, porque sobre todo No fue cuando la se mejor hace manera. un protocolo carnívoro, que quede bien claro, cuando se hacen protocolos carnívoros, sobre todo cuando vienen con una pauta médica por un tema que generalmente se pauta por inflamación crónica y que se necesita casi que bajar la inflamación de manera inmediata, ¿ok? Dependiendo del tiempo en que uno se mantenga en un protocolo carnívoro, sobre todo carnívoro, porque a lo mejor el keto carnívoro sigue siendo más flexible, pero en un protocolo carnívoro Ahora agudo, carnívora. Mm. la reintroducción tiene que ser muy progresiva, ¿ok? Porque tienes de alguna manera tu aparato digestivo de una manera óptima para digerir grasas, ¿ok? Que no generan esa fermentación tan aguda como los vegetales. Entonces, cuando se va a un protocolo carnívoro, la reintroducción tiene que ser progresiva y tiene que ser con cierto tipo de alimentos primero y dándole espacio paso a paso a otros alimentos hasta llegar a lo mejor los que tienen de fibra más No, tú fuerte, sí me dijiste. te va a generar más gases. Entonces, porque yo me acuerdo que cuando tú estabas haciendo la No, reintroducción, tú sí me tuviste dijiste. muchos, muchos problemas gastrointestinales. Me Sí, sí, acuerdo sí, sí, sí. porque de alguna manera tú tomaste la decisión de hacerlo, como dijiste tú, o todo o nada. Yo mañana salgo de carnívoro y mañana voy a comer la pasta de zucchini, que me acuerdo clarito que te comiste la pasta de Y zucchini. me sentí, o sea, casi me muero, Claro, pero sobreviví ya. O sea, tenía que hacerlo. claro.
En ese caso fue un tema de decisión propia, que no es el deber ser, ojo, para las personas que están escuchando este live, no es el deber ser. Todos los protocolos tienen un proceso, tanto de inicio como de finalizar, ¿ok? Dependiendo de el tipo de protocolo, dependiendo de la patología que esté asociada, y por eso siempre hay que buscar ayuda profesional, apoyarse en su nutricionista, en su médico funcional, que son los que abarcan más el tema de la nutrición, porque a lo mejor un médico tradicional no asocia mucho la parte de la nutrición con las disfunciones de otras enfermedades, ¿ok? Entonces, siempre que se vaya a hacer un protocolo nutricional, con su médico, consultar con el nutricionista. Lo que pasa es que tú lo hiciste de manera empírica y de alguna manera, más allá de las recomendaciones que yo te podía dar, pues tú por tu forma de ser, porque aquí lo acabas de confesar, tomaste la decisión de hacerlo todo o nada, y pues bueno, tuviste esas consecuencias que igualmente se pudieron solventar porque hicimos ciertos ajustes, hicimos ciertas variaciones, y bueno, se minimizaron los efectos y poco a poco después te fui como restableciendo. Pero ahora vamos a entrar en la materia hablar más del tema de todo lo que pasaste y todo lo que hiciste para controlar tu, tu tema de salud, para mejorar y para sanar. Ahora, bueno, cómo todo lo que has aprendido y todo lo que has experimentado, hoy en día lo estás trasladando a tus productos. Para quienes no la siguen, aquí arriba está el nombre de su Instagram, que es Petit Box underscore PTY. Ella se dedica hoy en día a preparar postres saludables, lo que nosotros llamamos sin, ¿ok? Que para quienes hacemos nutrición cetogénica tenemos unas opciones maravillosas, pero ella, como ha vivido un proceso y se ha flexibilizado, pues ella también tiene otro tipo de productos. Tiene productos para veganos, para vegetarianos, tiene productos paleo. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿cómo has logrado integrar toda esa información, estas cosas maravillosas que ahora tú estás haciendo con tus manos y con tu corazón? Porque tu corazón... Sí, bueno, a medida que cuando yo estaba en cada protocolo, en cada dieta, yo tenía que surtirme, o sea, tenía que proveerme de productos, sobre todo el dulce. Y así fueron haciendo cada producto. Yo por eso puedo o sea, endulzar a un vegano, a un paleo, a un keto, porque yo ya estuve por ahí, o sea, yo ya sé cómo hacerlo. Estoy con el tema de la fermentación. Hace 2 años inicié con este tema de la fermentación y llegó en un momento muy particular. Llegó en el momento en el cual sufrí lo del brazo, ya, o sea, yo siempre he sido muy acelerada y venía a mil, modo automático, a mil. Y llegó la fermentación y me hizo un stop, presente, presente, o sea, a esperar, a darle tiempo, o sea, que no es tan rápido. Yo quería sanar mi microbiota y empecé con los vegetales, a fermentar vegetales. Y bueno, hay que esperar 8 días, 15 días, luego intenté la masa madre, no me daba la masa madre, me dio como el 10.º intento. Igual, proceso largo y ha sido un proceso muy bonito, la verdad. Por eso te digo y repito, mi cocina es el reflejo de mi proceso y voy a empezar con otros productos, con la nueva línea, que pues no es de su línea, pero pues hay que dar la oportunidad a los alimentos. Claro, claro. Y es eso, cuando uno come con coherencia, ¿ok? Y entendiendo el impacto que tiene, dependiendo de las necesidades que tiene cada quien, pues nosotros nos podemos o no dar ciertos permisos. Pero me acuerdo que ahorita que traes el tema de los fermentados, tus panes fermentados son la locura, y los panes keto de masa madre fermentada a otro nivel. Muchísimos productos. Aquí en Panamá yo no consigo los panes como los tuyos. Y no es por el amor que te tengo ni el cariño que te tengo, es que de verdad amo tus panes y todo el mundo ama tus panes. Eh, pero me llama mucho la atención que haces, que nombres de en qué momento llegaron los fermentos a tu vida. Porque de alguna manera, o sea, todo pasa por algo, este, todo tiene su momento, y ese fue la pausa
más aguda que pudiste experimentar el tener que esperar que ese producto fermentara. Entonces, sigue siendo parte del proceso de sanar, sigue siendo parte del proceso de aprender. Entonces, lo bonito es que todo eso lo estás trasladando tú a tus productos y que cada persona que se lleve un que se lleve, tú que lo amas, tus panes, sabe que ahí va además detrás conocimiento. Porque cuando tú vendes un producto paleo, Vendo una experiencia. que ¿En serio? que es keto, porque ya tú pudiste incluso transitar todos los protocolos, entonces Sí, tú lo manejas, tienes información, bueno, además que tú tienes todo el conocimiento profesional detrás, ¿no? sí, así es. Pero mira que, por ejemplo, con el tema el tema de la fermentación, de hecho, todos los días cuando monto masa, igual, o sea, yo por lo general igual sigo siendo igual de acelerada, pero en esos momenticos me quedo quieta, no sé, alimentar, armar las masas, dejarlas un tiempo para que se fermente la primera fermentación, luego la segunda. Es un tema muy bonito, es un proceso muy bonito. Y bueno, tienes que ponerte las pilas para armar un taller porque queremos aprender a hacer eso. Todavía Que no. aquí hay talleres de repostería y de masa madre, de todo. Y si verás que me piden, o sea, yo pienso que me piden más talleres que productos. Pero ahorita yo pienso que la energía que tengo, la tengo para estabilizar mi entorno y para mis productos. Ya, cuando tenga energía para lo otro, sí, seguro que sí. Bueno, claro, cuando llegue, llegará. Ahí vamos a Sí, estar va a muchos ser. de primero en la fila esperando para hacer esos talleres. Pero bueno, más allá de lo delicioso que son tus productos, es Gracias, Piti. la garantía de que están comiendo un producto que realmente cuidan la calidad del ingrediente que se está utilizando. O sea, Gina no te va a poner una almendra vieja, Gina no te va a poner un chocolate que esté pasado, ni nacido, ni crecido. O sea, ella es maniática literal, maniática con Mm, la calidad de los productos. Entonces, ahí tienen garantía de que no solamente se están comiendo algo delicioso, sino saludable y que realmente lo que está entregando es lo que es. No hay un producto keto, porque además, bueno, yo también de alguna manera le he certificado los ingredientes a todos esos productos y yo sé que el keto es keto, que el paleo es paleo, que el vegano es vegano, así que se lo pueden comprar con total confianza. Además que por favor pruébenlo porque son deliciosos. Eso es un vicio que uno sí se puede dar el permiso de incluirlo de vez en cuando. sí, Son claro. las Sí, mantequillas de aquí ojo, ¿no? son lo máximo. Yo tuve que dejar de comprarlas porque me bajaba el pote entero, lo confieso. Pero no son, o sea, me encantaría decir que son para todo el mundo, pero no son para todo el mundo. Porque No, mucha claro, gente llega a verme con la expectativa y de comerse el pan y pide su pancito con 2 días de anticipación y tiene esa emoción. Y cuando lo prueban, pues no es el pan que estaban esperando porque ellos, por lo general, la gente está acostumbrada, su paladar está acostumbrado a otro producto. claro. Entonces ahí se llevan su qué, su decepción, pero es Mira, ahí normal. está Erika de Winimome saludándonos. Hola, mi Erikiki, ¿cómo te va? Sí, eso que estás diciendo es súper importante, Gina, porque mucha gente piensa que, bueno, yo ahora me voy a cuidar, voy a hacer dieta, o voy a empezar a comprar productos orgánicos, o voy a empezar a comprar productos saludables, entonces de una se lanzan a comprarte los productos, el pan, la Pero torta, embalados, o sea, yo tengo personas que dame 5 panes, yo siempre, no, o sea, prueba un pan y si te claro, gusta, claro. repites la Porque próxima semana. es distinto el que viene ya como un proceso de aprendizaje, de transición, de experimentar la sustitución e ir cambiando y adaptando los sabores, porque también cuando se aprende a comer, también la microbiota de la boca cambia. Los sabores se agudizan. Al no meter azúcar, las papilas gustativas como que vuelven a revivir. Entonces uno empieza a sentir nuevamente los sabores realmente como son. O sea, que le puedes agarrar el sabor dulce hasta un tomate, a un Ujú, chocolate amargo que te sepa bien. La otra persona dice, exacto. ah, no, te echan con chocolate amargo, yo no puedo tragarlo. Cuando tú sanas tu microbiota intestinal y también por cascada mejora la microbiota de la boca, todos los sabores cambian, todo eso se agudiza y tú puedes tolerar mejor esta transición y esta sustitución. Pero quien diga de un día para otro, ay, no, es que yo voy a
mañana voy para donde llegue y le voy a comprar los panes. Probablemente no le va a gustar. No, me ha pasado. Ese periodo de adaptación, ese periodo de transición. Entonces, no significa que no los compren, pero como hace Gina, prueba uno primero, dale chance, porque a lo mejor, por lo menos fue como me pasó a mí con el sushi. Yo la primera vez que comí sushi, casi me fui en vómito y lo odiaba. Y ahora lo amo, porque es que yo le fui dando como que chance, ¿sabes? Lo mismo pasa con los productos saludables. Tienen ingredientes que son distintos al ingrediente actual, proinflamatorio, a los granos, a los cereales, al azúcar. Entonces, cambio va a hacer que la consistencia sea distinta, que el sabor también sea diferente, pero no significa que no sean ricos, no significa que no sean sabrosos. Para mí son mejores. Que es un Para mí proceso. son deliciosos. Para mí son muy ricos, pero bueno, como todo, ¿no? Hay Mira, y tiempo dice para todo. Aliana, sí, los primeros días se siente ansiedad por comer dulce, claro. Cuando uno retira el azúcar, el cuerpo, o sea, el azúcar es como que el aporte energético más inmediato que tenemos, porque esos son picos de glucosa que se disparan a nivel Dios. Cuando tú retiras el azúcar, aunque sigas consumiendo carbohidratos, incluso de alto índice glucémico, el cuerpo siente la diferencia de esa falta de energía. Entonces, metabólicamente, como tiene que ser, te va a pedir que le metas más energía. Entonces, se te incrementan esas ganas de comer dulce. Entonces, por eso es que es importante hacer protocolos bien llevados. Porque cuando tú haces un protocolo con un nutricionista o con un head coach o alguien que te pueda orientar de cómo hacer estas sustituciones para que no sean estas reacciones de golpe, tú puedes transitar y aprender y experimentar sin tener estos choques tan fuertes que por naturaleza se van a dar. Lo que pasa es que también si estás con un profesional que sabe manejar estos temas, te va a ayudar a minimizar el efecto secundario o esa ansiedad o esas ganas, te va a decir o te va a dar herramientas para que, bueno, mira, no te comas esto, comete esto otro, para minimizar o para nivelar. O sea, hay muchas estrategias, pero como dice Leana, indiscutiblemente falta que uno se quite el dulce para que te toque comerte todo lo dulce que aparece en la televisión, en la radio, en la prensa, en todos lados. Es así. Sí, así es. Así Bueno, es, igual con el tema, por ejemplo, o sea, cuando estaba en el protocolo, en el keto, los gramos de carbohidratos solamente, o sea, no, a mí no me pueden decir gramos ni cantidades porque no todos somos para ese tipo de, de dietas. claro, Entonces, claro, nomás te quitan el dulce y te quieres comer todo el dulce del mundo. claro. Sí. No, y el tema del conteo de macros, ya cuando se habla específicamente de la No, no, nutrición no, cetogénica, no, 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 eso no es sencillo para todo el mundo. Claro, no es no, necesario tampoco, ojo, no es tan necesario. Se puede hacer nutrición cetogénica sin estar contando macros, solo quizás teniendo una idea de los valores, de las cargas glucémicas y de cuánto impacto glucémico tiene ese alimento en el organismo. Entonces, restringir las cantidades. O sea, hay maneras de hacerlo de forma más empírica y no tan exacta y tan milimétrica, pero ojo, si viene por una pauta médica, como es en el caso que me ha pasado, porque yo bueno, le llevo, sí, he tenido pacientes referidos, por ejemplo, al doctor Alberto, o sea, que tiene que hacer nutrición cetogénica porque está transitando un cáncer, es sí o sí, punto y se acabó, y ahí no se puede negociar. O sea, hay que contar macros y hay que mantener la cetosis disparada y elevada toda la mayoría del tiempo para que la persona pueda sanar. Entonces, depende del uso y la estrategia para la que se está utilizando ese protocolo. Ahora, si es por un tema de pérdida de peso, hay personas que hacen nutrición cetogénica sin estar contando tanto macro, o simplemente con hacer una low carb ya empiezan a ver resultados. O sea, como digo, todo depende de las necesidades de cada quien. ¿Qué dice por así aquí? es. Es posible, ya va que no leo. Es No, ni posible que yo, un tengo las niño pueda gafas. tener dieta cetogénica. Yo tengo Hashimoto y me gustaría que mi hija también pasara por lo mismo, por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que acuérdense que primero el tema de dieta cetogénica es un nombre que le han dado a modo de captar más la atención y en estos tiempos modernos. La nutrición se creó en los años 1920 para precisamente, imitando el estado del ayuno, minimizar los efectos de la epilepsia en los niños, porque en aquel entonces no existían todavía los medicamentos para epilepsia. Entonces se creó un protocolo nutricional que comiendo
permitiera que la persona estuviese prácticamente en el mismo estado metabólico que se llega cuando se está ayunando, que es esta presencia de cuerpos cetónicos, que son unos ácidos grasos que se producen en el hígado, que van a producir la energía, van a generar la energía que necesita el cuerpo para mantenerse vivo. Normalmente un ser humano depende de la glucosa o el carbohidrato para producir energía. Cuando estás en nutrición cetogénica, esta energía proviene de esa grasa que está en el hígado y que el hígado transforma en energía en estos cuerpos cetónicos, ¿ok? Que además de energía, tienen propiedades antiinflamatorias, tienen propiedades maravillosas para el cerebro, para la vista, para el corazón, para todo. Un niño, por supuesto, que puede hacer dieta cetogénica, porque la dieta cetogénica se basa en comida real, más nada, comer alimento real. Y si lo haces con una persona que tenga una orientación en, por ejemplo, nutrición funcional, te va a orientar y te va a ayudar a que ese alimento sea más adecuado para el niño, para que no le inflame, para que no le dé distensión abdominal, para a lo mejor ayudarlo con el tema de las alergias. O sea, nutrición cetogénica es comida real. Por supuesto que siempre que sea un niño o mujeres embarazadas o personas de la tercera edad, tienen que estar orientados por un profesional de la salud que los ayude con este tema, porque no es que tampoco pueden arrancar a hacer dieta cetogénica así de golpe, porque hay efectos secundarios, no, porque hay síntomas en el proceso de adaptación, porque hay que cuidar y controlar el consumo de ciertos alimentos para lograr que se entre en cetosis. O sea, es un tema, pero perfectamente, y en tu caso, Eliana, que sufre de Hashimoto, la nutrición cetogénica es maravillosa, si la haces cuidando sobre todo que no incluyas los alimentos proinflamatorios que desatan estas respuestas autoinmunes. ¿Okay? Que, por ejemplo, que como decía Gina, ella no necesitó mantenerse en un protocolo porque ella no tenía una patología activa. Pero para las personas que tienen alguna patología aguda, sobre todo que tenga que ver con procesos autoinmunes, sí se tiene que cuidar mucho el tipo de alimento que se va a consumir. O sea, cero cereales, restringir muchísimo el tema de los granos, de no comer alimentos transgénicos como la soya, como el cacahuate o el maní, ¿ok? O sea, hay ciertos productos que sí se tienen que cuidar y prácticamente eliminar de la dieta mientras esté en tratamiento para no agudizar estas respuestas autoinmunes. Pero perfectamente, Eliana, tu hijo puede comer contigo, pero cuidando también la nutrición, porque no se puede hacer nutrición cetogénica, ¿ok? Subiendo el consumo de grasas dentro de la dieta y no cuidando la cantidad de carbohidratos, ¿ok? Porque no se pueden comer los dos elevados al mismo tiempo, ¿ok? En nutrición cetogénica comemos muy alto en grasa, moderado en proteínas y muy, muy bajito en carbohidratos, ¿ok? Si nosotros combinamos los carbohidratos con las grasas, lo que sucede es que estas grasas, en vez de entrar en el cuerpo como tiene que ser y metabolizarse como tiene que ser, como grasas, pasan a ser de alguna manera envueltas o glicosiladas se llama, o caramelizadas por esta glucosa, por este carbohidrato. Entonces la grasa ya deja de entrar como grasa y pasa a almacenarse como grasa en el hígado. La grasa cuando entra al organismo es metabolizada en el intestino y se utiliza para producir neurotransmisores, para transportar vitaminas y hormonas, ¿ok? Pero cuando entra acompañada de carbohidratos de alto índice glicémico, esta grasa deja de ser grasa, de esa grasa que necesitamos, ese colesterol que necesitamos para la vida, y prácticamente se convierten en triglicéridos almacenados en hígado. Entonces, ahí es donde puede ser peligroso. Por eso siempre tiene que haber una guía, una orientación profesional. Priti, eres muy aplicada. Mucha información. Información, pero bueno, ¿Cómo sí. haces? Sí. Bueno, porque cuando uno le apasiona, Gina, y cuando uno lo hace vida, entonces es más fácil transmitirlo. Además que, bueno, de alguna manera trato en lo posible de utilizar términos que son como muy rimbombantes de la manera más coloquial que pueda para que la gente lo entienda, pero bueno, saben que igualmente me consiguen por las redes para cualquier cosa que necesiten y para cualquier información adicional. Y bueno, ya para cerrar, porque se nos está haciendo tarde, es hora de dormir, no de comer, yo no como, yo duermo ya. Antes que nada, quiero agradecerte, Gina, por haberme aceptado la invitación. Yo sé que es un tema... Ay, miren a mi muchacha por ahí, la hijada. Tan bella mi baby. ¿A quién? Ah, Baby, ¿la ves? ¿La acabas de ver ahí? ahorita se asomó, ahorita se Mira. asomó.
Sí, sí, sí. Tan bella. Este, Gracias por participar, gracias por traer tu testimonio, gracias por compartir tu historia, que yo sé que no es fácil, por ese No, vulnerabilidad de este sufrí, modo. Lo sufrí. hicimos con toda la intención, yo sé que lo hiciste con toda la intención de quizás poder llegar a otros para que puedan verse en tu espejo y quizás ver, no sé, una posibilidad, una esperanza de que se puede sanar a través de la nutrición. Entonces, antes de cerrar y de darte la palabra para cerrar, por favor, para quienes no la siguen, síguenla en Petit Box, _Scorpio Tiguay, aquí arribita la tienen, ¿ok? Si no me escriben y yo les mando el enlace de su feed para que se enamoren de todos sus productos. Y bueno, ahora sí te doy la palabra para que te despidas. Muchísimas gracias, Gina, otra vez. Y A gracias ti, por... Priti, gracias. Gracias por tu apoyo, gracias por prestarme tu comunidad, porque es la primera vez, la verdad, que estoy por acá. Y pues nada, espero haber llegado a las personas que me necesitan. Yo siempre digo, espero llegar a los que me necesitan y que lleguen a mí los que yo necesito para poder seguir evolucionando. Y ya, eso es. Amén. Que sea así. Gracias, Bueno, muchas Mari. gracias a todos. Buenas Besitos. noches. Te quiero. Gracias a todos los Chao, que se chao. conectaron. Nos seguimos Gracias. viendo. Bye, bye. Dale, Chao. dale. Chao, chao. Chao. Bueno, gracias a todos los que se conectaron, a todos los que participaron, a todos los que comentaron. Y ya saben, síganla en sus redes, Petit Box, _Scorpio y cualquier cosa me escriben y yo les mando el enlace. Un besito. Gracias por participar. Chao, chao.